El chavo, mientras se sentaba en su barril, con la mirada distraída y el estómago gruñendo, escuchó el rechinar de unas ruedas metálicas. Desde la entrada principal apareció un hombre delgado, de rostro alargado y piel pálida, empujando un carrito con una maleta negra encima. Llevaba un sombrero viejo y un abrigo marrón oscuro que no combinaba con el clima cálido de ese día. «Mira, mamá. Ese señor parece salido de una película de miedo», dijo Kiko desde la ventana. «Cállate, tesoro. No seas grosero con los nuevos vecinos», respondió doña Florinda, saliendo a la puerta. El hombre se detuvo en medio del patio, miró a su alrededor y saludó con una leve inclinación de cabeza. «Buenas tardes», dijo con voz grave pero amable. «Soy el señor Hurtado. Me dijeron que aquí había una habitación disponible». Don Ramón salió de su casa, rascándose la cabeza. «Ah, sí, sí. Esa debe ser la del segundo piso, junto a la mía. Muchas gracias. ¿Y usted es?» «Don Ramón. Aunque aquí todos me dicen Rondamón», rió. El chavo lo miraba desde el barril, curioso. El señor Hurtado se giró hacia él y le sonrió. «¿Y tú cómo te llamas, pequeño?» Yo soy el Chavo del Ocho», respondió bajando la mirada, como si algo en la expresión del hombre lo inquietara. «Mucho gusto. Espero que nos llevemos muy bien». Todos lo recibieron con amabilidad. Incluso doña Clotilde le ofreció una taza de café, y doña Florinda preparó pan dulce para la ocasión. El señor Hurtado se instaló esa misma tarde, sin hacer mucho ruido, y desde entonces se le veía poco. Pasaron las semanas y todo parecía normal. Hasta que una mañana, don Ramón salió al patio rascándose la cabeza. «Oigan. ¿Alguien ha visto mi caja de herramientas? La dejé aquí anoche». «¿Estás seguro que no la empeñaste?», se burló doña Florinda. «Claro que no. Esa caja era de mi abuelo». Pronto, más vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. «Mis aretes de oro desaparecieron», gritó doña Clotilde un día. «Y a mí se me fue el radio», dijo Ñoño, entristecido. «A mí me falta un zapato», gritó Kiko con desesperación, mientras mostraba uno solo en el pie derecho. Las discusiones no tardaron en comenzar. «Seguro fuiste tú, don Ramón», acusó doña Florinda. «Siempre estás sin trabajo. ¿Y usted por qué no le echa la culpa al chavo? Él siempre anda husmeando en todas partes». «Yo no fui», respondió el chavo con lágrimas en los ojos. «Ya basta», interrumpió el señor Barriga. «No podemos empezar a desconfiar unos de otros sin pruebas». Sin embargo, la tensión aumentaba cada día. Algunos cerraban con llave sus puertas, otros escondían sus pertenencias. Nadie dormía tranquilo. El único que parecía no preocuparse era el señor Hurtado. Siempre calmado, siempre sonriente, aunque rara vez se le veía salir de su cuarto. Una noche, el chavo se quedó jugando con su pelota hasta tarde. Ya estaba por regresar a su barril cuando escuchó un crujido proveniente del segundo piso. Al alzar la vista, notó una figura moviéndose detrás de la cortina del cuarto del señor Hurtado. Pero lo que más le llamó la atención fue el destello de algo brillante. Algo que parecía una caja de herramientas. Después de eso, en la vecindad todo parecía seguir su curso habitual. El Chavo del Ocho jugaba con la pelota cerca de su barril, mientras Kiko lo observaba con desdén desde la escalera. El señor Hurtado, por su parte, se había vuelto un vecino más. Saludaba todas las mañanas, ayudaba a doña Clotilde a cargar las bolsas del mercado y a veces incluso barría el patio sin que nadie se lo pidiera. «Qué amable ese señor Hurtado, ¿no cree, doña Florinda?», comentó don Ramón mientras se limpiaba las manos con un trapo sucio. «Mucho más educado que algunos que viven aquí desde hace años y no hacen ni el intento», respondió ella, lanzando una mirada directa. Sin embargo, lo extraño ocurrió una mañana de domingo. Doña Clotilde, al abrir su armario, gritó desde su casa. «Mis aretes. Están aquí otra vez». Todos se reunieron sorprendidos. «¿Cómo que aparecieron?», preguntó don Ramón. «Sí. Estaban justo donde los había dejado antes de que desaparecieran». «Eso es imposible», exclamó Ñoño. «A mí me regresaron mi radio también. Apareció dentro de una olla en la cocina. Y mi zapato estaba en el techo», dijo Kiko, rascándose la cabeza con cara de confusión. «Alguien nos está jugando una broma pesada».
gritó doña Florinda, furiosa. Pero justo cuando las cosas empezaban a regresar, otras comenzaron a desaparecer. Ahora se me fue la olla más grande, reclamó doña Florinda. Y a mí la cuerda para tender la ropa, dijo don Ramón. Y yo no encuentro a mi gato, lloriqueó doña Clotilde. Satanás se perdió. Las sospechas volvieron a crecer. Todos se reunieron en el patio, desconfiando unos de otros. Esto ya parece cosa de brujería, murmuró ñoño. O de ladrones con sentido del humor, dijo don Ramón. ¿Y si es alguien que vive aquí?, preguntó doña Florinda con voz baja. Todos se miraron en silencio, hasta que una voz se escuchó desde el fondo del pasillo. Disculpen, ¿pasa algo? Era el señor Hurtado, que regresaba con una bolsa del mercado. Ah, no, todo bien, dijo don Ramón, sonriendo. Cosas de la vecindad, ya sabe. Bueno, si necesitan algo, estaré en mi cuarto. Ah, y encontré esto en el jardín, por si es de alguien. El señor Hurtado les mostró una pequeña figura de porcelana, propiedad de doña Clotilde. Todos lo miraron con aprecio. Qué atento, dijo doña Florinda. Gracias, señor Hurtado. ¿Qué haríamos sin usted?, añadió doña Clotilde. Y así, como si supiera exactamente qué decir, el nuevo inquilino deshacía todas las sospechas que pudieran acercarse a él. Pero entonces, comenzaron las murmuraciones. El chavo siempre anda por ahí. Podría ser él, decía doña Florinda. Yo vi que estaba cerca del cuarto de don Ramón el otro día, agregó ñoño. Yo no fui, respondía el chavo una y otra vez. Yo no robé nada. No había pruebas, claro. Nadie lo había visto tomar nada, y las cosas regresaban igual de misteriosamente que desaparecían. Pero eso no impedía que los demás lo miraran con recelo. Un día, incluso don Ramón lo reprendió con dureza. Chavito, ¿estabas tú en mi casa esta mañana? No, de veras que no, don Ramón. No me mientas. No quiero verte cerca de mis cosas. El chavo bajó la cabeza y se fue al rincón de su barril, donde se sentó abrazando las rodillas, sin decir nada. Desde su ventana, el señor Hurtado lo observó en silencio. Y sonrió. Después de eso, en la vecindad todo parecía haberse calmado un poco. Las desapariciones cesaron por unos días, y los vecinos retomaron sus rutinas. El señor Hurtado seguía comportándose como el más atento de todos. Ayudaba a reparar una silla rota, ofrecía té a doña Clotilde, y hasta cargaba las bolsas de doña Florinda sin pedir nada a cambio. El chavo, sin embargo, se mantenía alejado. Ya no jugaba en el patio. Apenas salía de su barril. Nadie lo culpaba abiertamente, pero las miradas pesaban como piedras. Ese niño tiene cara de inocente, pero seguro que es más vivo que todos nosotros, susurró doña Clotilde a ñoño. Y su barril está justo donde pasan todos. Seguro ahí esconde las cosas. Una mañana, el señor Barriga llegó de visita para cobrar la renta, como cada mes. Mientras hablaba con don Ramón, ñoño tropezó junto al barril del chavo y empujó sin querer la tapa de madera que lo cubría parcialmente. Oye, hay algo aquí adentro, gritó. Todos se acercaron. Dentro del barril había una pila de objetos. La olla de doña Florinda, el radio de ñoño, la cuerda de don Ramón, y hasta uno de los aretes perdidos de doña Clotilde. Lo sabía, exclamó doña Florinda. ¿Eras tú todo este tiempo, maldito ratero? No, yo no los puse ahí. De verdad que no, gritó el chavo con desesperación, con los ojos llenos de lágrimas. Mentiroso, le gritó ñoño. Ladrón, gritó doña Clotilde, alzando la escoba. Y entonces ocurrió lo peor. Los vecinos comenzaron a empujarlo, a gritarle, incluso a golpearlo. El chavo trataba de cubrirse, sin entender cómo podían odiarlo tanto. Ya basta, gritó la Chilindrina, interponiéndose. Él no fue. No fue él. Don Ramón no se movió. Solo miraba en silencio, con una tristeza hundida en sus ojos. Papá, dijo la Chilindrina, con voz quebrada. ¿No lo ves? Todo es demasiado obvio. Es una trampa. Nadie dejaría las cosas justo en su barril. Yo. Don Ramón bajó la mirada. Quiero creerle. Pero tú conoces al chavo mejor que nadie. ¿Crees que haría algo así? Ese barril es lo único que tiene. ¿Por qué arriesgarlo? Don Ramón respiró hondo.
La culpa lo apretaba por dentro. Pero antes de que pudiera decir algo más, escucharon un sollozo y un grito lejano. No quiero estar aquí. Nunca más. El chavo corrió por el pasillo, sin mirar atrás. Los vecinos quedaron congelados, sin entender lo que acababan de provocar. Chavo. Chavito. Gritó la Chilindrina, corriendo detrás de él. Espéranos. Dijo don Ramón, siguiéndola. Cuando salieron a la calle, el sol golpeaba fuerte y el tráfico de la ciudad zumbaba como enjambre. Entonces, lo vieron. Allí, en medio del asfalto, yacía una pequeña figura con la gorra ladeada y los tirantes torcidos. Un auto estaba detenido a pocos metros. Varios curiosos se habían reunido. No. No puede ser. Murmuró don Ramón, cayendo de rodillas. La Chilindrina se cubrió la boca. Lágrimas le corrían por el rostro, mientras avanzaba lentamente hacia el cuerpo. Chavo. No. El señor Hurtado observaba desde una esquina, entre las sombras de un puesto de periódicos. Tenía los ojos fijos en la escena. Y una sonrisa leve, casi imperceptible, bajo su sombrero de ala ancha. Después de eso, en la vecindad, el silencio era más espeso desde el accidente del chavo. Nadie hablaba del tema directamente, pero se notaba en las miradas, en la manera en que caminaban más lento por el patio, en cómo la risa de Kiko ya no retumbaba, ni los gritos de la Chilindrina llenaban los pasillos. El barril del chavo permanecía vacío. Limpio. Intocable. Como si se hubiera convertido en un santuario silencioso. Don Ramón fumaba con más frecuencia que antes, sentado junto a la puerta de su casa. Su rostro se había vuelto más duro. Ojeras marcaban su mirada, y su cuerpo parecía más delgado. Papá. Susurró la Chilindrina una noche, mientras se acurrucaba a su lado. ¿Tú también crees que el chavo era inocente? Él no respondió de inmediato. Solo miró al barril, donde el viento agitaba una hoja seca. Yo. Lo estoy empezando a creer. Y entonces, esa misma noche, lo escuchó. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando un pequeño crujido lo despertó. Vivir en la pobreza lo había hecho desarrollar el oído de un lince. Se levantó en silencio y se asomó por la ventana. Allí, moviéndose sigilosamente por el patio, estaba el señor Hurtado. Con sumo cuidado, el hombre cargaba una caja envuelta en una manta oscura. Caminaba en puntillas, mirando a todos lados, hasta que entró por la puerta trasera de la casa de doña Clotilde. Don Ramón sintió un nudo en el estómago. No lo dudó. Se calzó las sandalias, tomó una linterna vieja, y sin hacer ruido, salió de su casa. Se escondió detrás de los arbustos del patio y esperó. Minutos después, el señor Hurtado salió nuevamente, esta vez con una lámpara antigua bajo el brazo. Con razón todo aparecía y desaparecía. Murmuró don Ramón, con rabia contenida. El hombre se dirigió hacia la parte trasera del terreno, donde se encontraba un viejo pozo de mantenimiento clausurado. Allí, levantó una lámina y colocó los objetos dentro. Luego tapó todo cuidadosamente. Don Ramón lo miró desde la oscuridad, con los puños apretados. Maldito. La figura del señor Hurtado se detuvo por un momento, como si hubiera escuchado algo. Giró lentamente la cabeza, pero no dijo nada. Y entonces, sonrió. Don Ramón retrocedió un paso, su respiración se volvió pesada. Pero el hombre ya se alejaba, tranquilo, confiado, como si nada. Al día siguiente, don Ramón no mencionó nada. Se limitó a observarlo, en silencio. Durante el desayuno, mientras doña Florinda elogiaba al caballero Hurtado por ayudarla con la cafetera rota, él solo fruncía el ceño. ¿Está usted bien, don Ramón?, preguntó Hurtado con una sonrisa afable. Más que nunca, respondió él, secamente. Esa tarde, don Ramón comenzó a prepararse. Afuera de su casa, afiló una vieja navaja de trabajo. Sacó un tubo oxidado que usaba para arreglar cañerías. La Chilindrina lo observaba desde la puerta. ¿Qué haces, papá? Nada. Solo arreglando unas cuentas pendientes. ¿Es por el señor Hurtado? Don Ramón alzó la vista, sorprendido. Yo también lo vi anoche, dijo ella con voz temblorosa. Sé que fue él. Padre e hija se miraron en silencio. La tristeza se mezclaba con la rabia, y la injusticia ardía como fuego lento en sus corazones. ¿Vas a decirle a los demás? No, respondió don Ramón. No lo entenderían. Él ya los tiene en su bolsillo.
Entonces, ¿qué vas a hacer? Don Ramón miró hacia el barril vacío. Voy a hacer lo que ese niño habría querido. Justicia. Después de eso, en la vecindad, la luna se asomaba entre las nubes como una lámpara apagada. Era una noche callada, espesa, como si el viento mismo se negara a soplar. Don Ramón se encontraba sentado en su vieja silla de madera, esperando. Frente a él, el barril vacío del chavo seguía en el mismo lugar de siempre, como un recuerdo clavado en el patio. La Chilindrina dormía. Todo estaba listo. Esa noche no habría más dudas. Cerca de las 2 de la madrugada, don Ramón lo vio. El señor Hurtado caminaba con la misma cautela de siempre, cargando una bolsa con objetos que probablemente no le pertenecían. No se dio cuenta de que alguien lo esperaba. Cuando pasó cerca del barril, don Ramón salió de las sombras. «Hasta aquí llegaste, Hurtado». El hombre se detuvo en seco. Su sonrisa desapareció. Don Ramón. No esperaba verlo despierto. Ni yo esperaba ver a un asesino caminando tan tranquilo por esta vecindad. ¿Asesino?, dijo él con tono burlón. El chavo fue víctima de su propia estupidez. Ese comentario fue suficiente. Don Ramón lanzó el primer golpe, con el tubo oxidado que llevaba en la mano. Le impactó en el hombro, haciendo que Hurtado soltara la bolsa. El crujido del hueso roto sonó como un disparo en la noche. Eso fue por su inocencia. Gritó don Ramón. Otro golpe. Costillas. Otro más. Pierna. El señor Hurtado gritaba, pero nadie salía. Como si el destino mismo hubiera sellado cada puerta. Don Ramón lloraba mientras golpeaba. Lágrimas de rabia, de culpa, de impotencia. Era solo un niño. Solo un niño. Y ustedes lo mataron con sus sospechas, con sus miradas. Tú lo mataste. El rostro de Hurtado estaba cubierto de sangre. Apenas podía moverse. Pero entonces, don Ramón se detuvo. Jadeando. Miró sus manos. Sangre. Miró el barril. Y recordó. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. El eco de la voz del chavo resonó en su mente. Suave, inocente. Don Ramón dejó caer el tubo. Lárgate. Y no vuelvas nunca. Si te vuelvo a ver cerca de esta vecindad, no me detendré. Hurtado, temblando, intentó incorporarse. Su risa era apenas un susurro deformado. ¡Qué noble! Como siempre. Y entonces, sacó un cuchillo pequeño de su bota. Muere. Don Ramón, con reflejos instintivos, giró a un lado. El cuchillo apenas rozó su camisa. Con un grito furioso, tomó el tubo nuevamente y lo estrelló contra el cráneo de Hurtado. El cuerpo cayó con un golpe seco. Inmóvil. Silencio. Solo entonces, una figura apareció en la ventana del segundo piso. Era doña Clotilde. Había visto todo. Al día siguiente, la vecindad estaba reunida. Doña Clotilde, con la voz entrecortada, contó lo que había presenciado. Contó cómo don Ramón descubrió al verdadero culpable. Cómo el chavo fue víctima de una trampa. Y cómo la justicia, por fin, había llegado. Aunque demasiado tarde. Nadie dijo nada. No hubo gritos, ni reproches. Solo vergüenza. Don Ramón volvió a sentarse en su silla. Miró el barril vacío. La Chilindrina lo abrazó en silencio. ¿Crees que él nos perdonaría?, preguntó ella. Él. Ya nos perdonó, Chilindrina. Era lo único que sabía hacer. Y así, con un patio silencioso, un barril sin dueño y una vecindad que nunca volvió a ser la misma, terminó esta historia. Una historia donde la inocencia fue aplastada. Y la venganza, inevitable. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.